Ahí, perfecto. Bien, gracias. Entonces estaba comentando que los que venimos desde particularmente la hidrología, la hidráulica, nos hemos topado con estas tres palabritas, pero estamos sufriendo cambios porque, digamos, a los que estamos también interesados en el desarrollo de herramientas para soportar la toma de decisiones, sobre todo en estos conceptos de servicios ecosistémicos, sistemas socioecológicos, por ejemplo, el concepto de ecohidrología, que a principios de los 90 nos lo daba la UNESCO como ese gran paradigma de sostenibilidad, pues para nosotros también ya lo estamos ubicando en unos conceptos más grandes que estamos viendo. El mismo concepto de hidrosistemas, para nosotros eran los ríos, las cuencas hidrográficas, estudiar el ciclo hidrológico de ahí, la hidráulica, las costas, los páramos, los corredores fluviales, las mismas plantas de tratamiento. Todo ese concepto de sistema hídrico, hidrosistema, también nos ha tocado que reevaluarlo. Ya, por ejemplo, estamos hablando un poco más de sistemas socioecológicos para poder hablar y ubicar mejor la ecohidrología, la ecohidráulica. Y los que venimos también, sobre todo de ingeniería, hemos pues estado usando mucho lo que algunos llaman como ese paradigma tecnológico de la hidroinformática. Tenemos casos y varios proyectos, sobre todo de afectaciones, de modelaciones ecohidráulicas, afectaciones por grandes intervenciones en ríos como proyectos presa, embalse, donde estudiando lo biótico, lo abiótico, acopladamente con lo social, nos ha tocado que echar mano también de algunas herramientas de la hidroinformática. Entonces, digamos que estos eventos son claves como para contar eso también, en el sentido de que nos estamos uniendo, cada quien desde su propia experiencia, profesión, seguramente, y nos está pasando en varios proyectos que tenemos acá en el Instituto Javeriano del Agua, los mismos ictiólogos, los biólogos, los ecólogos, estamos encontrando puntos de encuentro precisamente con ese modelamiento ecohidrológico, ecohidráulico que echa mano de todas estas herramientas. Entonces, estamos cambiando, no sé si evolucionando, pero estamos cambiando. Y tiene que ver mucho con estos trabajos de la red y estas oportunidades de compartir. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta tercera, uno ya ve la ecohidrología ubicada ahí. Es decir, digamos, ese paradigma de sostenibilidad y esas 11 hipótesis de trabajo que nos dieron al principio en los 90 de la ecohidrología, ya incluso las estamos viendo metidas en unos conceptos más amplios como la seguridad hídrica, a propósito del programa hidrológico de la UNESCO, ¿no? Ya ese concepto de seguridad hídrica, que al principio también era solo índices de presión hídrica, ¿no? Oferta y demanda, sobre todo para consumo humano o para actividades productivas, ese concepto de seguridad hídrica quedó reevaluado, ya está más ampliado y esta es una de las posibilidades de entenderlo. Entre ellas aparece la ecohidrología, precisamente como esa posibilidad de entrar en armonía con un mundo sostenible. De eso hay mucho por hablar, seguramente el tema de los usos y coberturas en asentamientos humanos, todo el tema de las gobernanzas de agua entre los sistemas socioecológicos, los mismos capitales naturales, culturales, sociales, cómo estamos tratando, por ejemplo, de modelar. Nosotros nos dedicamos mucho al desarrollo de herramientas que procuran ser dinámicas para hacer evaluación ex ante. O sea, cómo con esta intervención, con esta medida, con esta implementación de alguna estrategia de restauración, de compensación, cómo haciéndola hoy podríamos anticiparnos dinámicamente a cuál podría ser el impacto. Y eso nos ayuda a mejorar nuestros procesos de diseño de esas mismas intervenciones. Entonces, nos dedicamos mucho a eso. Entonces, las herramientas nos están retando mucho. O sea, ya no es tratar de acoplar el ciclo hidrológico con el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el potasio. Eso lo estamos tratando de hacer ya hace varios años. Queremos eso, pero acoplado con lo social, con las dinámicas sociales, con los medios de vida. Y eso nos ha permitido entonces ver la ecohidrología dentro de ese gran paquete que nos invita a la seguridad hídrica en los sistemas socioecológicos. El tema, por ejemplo, de la importancia de las aguas subterráneas más allá de las contingencias. Estamos ahora en un evento de variabilidad climática y cambio climático. O sea, no puede uno diseñar estrategias de restauración, recuperación, sin tener estos forzamientos propios de nuestros países como que son fuertes
a propósito de la variabilidad climática, como el niño, la niña o el cambio climático. Nosotros nos dedicamos a eso, a tratar de desarrollar esas herramientas con muchas visiones de diferentes disciplinas. Entonces, este concepto también, si me permiten, paradigma de ecohidrología ecohidráulica, lo ubicamos en un concepto más grande. Este otro, en la cuarta diapositiva, también ustedes seguramente lo han oído, ya incluso la seguridad hídrica que incluye, por supuesto, la hidroinformática, la ecohidrología, ecohidráulica, ya incluso está otro por encima, que son los nexos. Entonces, a propósito de uno de los grandes nexos famosos que nos está ayudando mucho a también trabajar en estas herramientas en forma interdisciplinar, es el nexo de la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética, que para instituciones como la CEPAL asocian mucho al ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, 6 y 7. Es decir, no ver solamente el 6, solamente el sistema de tratamiento, el saneamiento, no ver solamente los ríos, por ejemplo, para aprovechamiento hidroenergético en el 7, o el 6 asociado con la producción agropecuaria y el agua para esos consumos, sino todo en conjunto, incluso no solamente el 2 y el 6 y el 7, sino todos, como un estado mental que tiene que ver con esa percepción que tenemos cada uno de la naturaleza. Entonces, el concepto del nexo, sobre todo comida para energía, energía para comida, energía para agua, agua para energía, comida para agua, agua para comida, todos esos nexos que tienen que ver con el concepto de seguridad, y abajo de seguridad hídrica y abajo seguridad del territorio, tienen que ver también con la ecohidrología. Entonces, lo que estamos procurando es ver todo el paquete completo, de tal forma que con la participación de todos tengamos esa posibilidad de hacer evaluación ex ante. O sea, hoy anticiparon lo que podría pasar, sobre todo con estos forzamientos como el cambio climático. Echamos mano, por ejemplo, de todos los protocolos de las ciencias naturales, con un lenguaje matemático. Aquí, por ejemplo, hay una abstracción de algo que ustedes conocen, que se emplea mucho en los modelos de gobernanza de los territorios, ¿no? Ver todos los flujos que hay de información, las actividades productivas, los capitales en el territorio. Entendemos entonces todo el concepto de la cascada, los servicios ecosistémicos, que arranca en principio con entendiendo cuál es la función y estructura ecosistémica. En este caso, la función de regulación hídrica o la función de regulación del suelo. Y eso nos permite, con estas herramientas, hablar un poco más de servicios ecosistémicos un poco más robustamente, porque eso a su vez nos permite hablar de unas contribuciones de la naturaleza a la población, de una productividad, una competitividad del territorio. Y eso a su vez nos permite hablar de unos capitales en el territorio, capital social, cultural, natural, financiero, y eso tiene que ver con todos los sistemas productivos, con la economía, con las tasas de inmigración, con la educación. Entonces, queremos ver ya no solamente un pedacito, sino queremos verlo todo, que parece ser es como la siguiente gran apertura que de la ecohidrología nos lleva también hacia allá. Y claro, esas actividades humanas que de pronto ustedes ven en esa diapositiva a la derecha, está acoplado también con lo abiótico. Es decir, tenemos que entender ya no solamente los flujos y almacenamientos del ciclo hidrológico, sino el acoplamiento con los otros ciclos bioquímicos. Eso es muy de la ecohidrología. Ya las herramientas que tenemos, incluso que siempre habíamos usado convencionalmente en hidrología, ya empiezan a acoplar el ciclo del nitrógeno y el fósforo, y también el del carbono, porque ya hacemos hidrología acoplada con emisiones, sobre todo con coberturas. Y esa hidrología, ¿cómo alimenta, o ecohidrología alimenta ya los corredores fluviales? Entonces ya no es solamente la hidrosedimentología, sino ya estamos hablando del acople, por ejemplo, con lo biótico. La ecohidrología, la hidroinformática, todo nos está ayudando. En estos días tenemos un proyecto muy interesante donde estamos más de 30 personas trabajando en tratar de evaluar el impacto por una intervención tipo presa de embalse. Entonces, preguntarnos de cuál fue la afectación posible o el impacto posible en la productividad primaria. Eso como lo estudiamos, pero es que ya no es solamente el dato, sino también tenemos que decir cuáles fueron los cambios, las trayectorias pasadas en lo que hubiera pasado si no estuviera esa trayectoria, si no estuviera esa intervención, y en visión de futuro. Entonces, esas trayectorias que se habla mucho en ciencias naturales, nos interesan mucho los deltas, porque nos permite plantear escenarios. Entonces, hablar de entender la productividad primaria, perifito, fitoplancton, nos pone a echar mano de lo que podamos echar mano.
Entonces terminamos haciendo, por supuesto, modelos de caja blanca, basados mucho en ciencias naturales, pero también si nos toca usar una red neuronal para hacer una regresión estadística sofisticada, la hacemos. Si no tenemos datos, acudimos a los expertos para modelos de inferencia difusa. O sea, estamos echando mano de todo lo que nos ofrece las TICs para tratar de entender estos flujos que aparecen, por ejemplo, en estos diagramas tan interesantes. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver seguramente en la presentación de Angélica, ya no hablamos de hidrosistemas. Incluso el concepto de ecosistema, seguramente esto es para discutirlo, nos está llevando también a entender esos socioecosistemas, los sistemas socioecológicos, como eso que en principio nos dice cómo nos relacionamos como condición humana, como humanidad, con la naturaleza. ¿Sí? Ahí nos olvidamos de las profesiones, nos olvidamos de las disciplinas y pensamos es en territorio. Eso es lo que nos está uniendo a todos. Y por supuesto algo que es inevitable, que es el tema del cambio climático. Hacer estos escenarios de cambio climático, ponerlos a escala microcuenca de humedal, digamos que eso lo hacemos en el país y en varias universidades del mundo hace rato. Cada vez podemos con herramientas tener una visión de futuro del clima, entonces estamos agarrando esos forzamientos, una vez tenemos calibrados nuestros modelos para tratar de hacer esa evaluación ex ante. Seguramente esto van a hablar también varios. Entonces, ¿qué está pasando? Y este es prácticamente uno de los mensajes, es estamos evolucionando nosotros también como profesionales, como académicos. Esto llama a lo que diría el padre de Remolina, a una ética de la interdisciplinaridad. La ecohidrología por esencia es interdisciplinar. Eso demanda una ética, un estado mental de tratar de, desde mi profesión, entender los mínimos. Yo soy hidrólogo, me encantan los modelos, pero en los últimos meses le he pedido ayuda a los biólogos, a los ictiólogos, para que me ayuden a entender esto, y a los antropólogos y sociólogos para ver si hacemos clic entre lo abiótico y lo socioecosistémico. Esa es la idea de los sistemas socioecológicos. Por eso, esas tres palabritas. Por eso estamos viendo, y este es uno de los... Nelson, un minuto. Señor, un minuto, sí, gracias. Me faltan 2 diapositivas, sí. Por ejemplo, la ecohidrología, si ustedes ven las primeras referencias, nos ponía a hablar de las macrocuencas como estos sistemas o superorganismos. Imagínense, y ahora estamos hablando de sujetos de derecho, de sentencias, que infortunadamente nos tocó llegar a través de la ley, pero la ecohidrología nos lo estaba diciendo hace rato. Entender estos ecosistemas como los humedales, ciénegas, nos pone a pensar en todo esto. Y nuevamente, las herramientas, los principios están ahí. Tenemos que mejorar nuestros sistemas de monitoreo y seguramente de eso nos van a hablar. Esto ya lo mencioné, estamos entendiendo la cascada de los servicios ecosistémicos en un contexto de sistemas socioecológicos y sobre todo los servicios ecosistémicos culturales. Es decir, necesitamos entender y poner en armonía los culturales con los de aprovisionamiento, con los de regulación, con los de soporte y por supuesto de eso hay varias aproximaciones. Aquí hay un cuadro que nos dice la función de regulación hídrica, la función de regulación del suelo, otras funciones, pero también otros servicios ecosistémicos. La idea no es verlo todo esto separado, sino en conjunto. Y ahora sí la última, ¿por qué es importante entonces la construcción de estos artefactos dinámicos? Porque nos permiten hacer evaluación ex ante. En un corto plazo, al 2022, en un mediano plazo, al 2030, y en un largo plazo, por lo menos al 2050. Muchas gracias.